Muy bienvenidos a otro video de este curso de Java. Eh, en esta ocasión vamos a ver la estructura de control switch. Eh, Recapitulando, recuerden que habíamos visto en las sesiones pasadas, habíamos visto el condicional if-else, ¿sí? Que bueno, ese lo vimos en el video pasado, donde decíamos que había varios tipos de condicionales o de estructuras de control, que eran las condicionales y las tipo ciclo o cíclicas o loops. En la ocasión pasada, bueno, habíamos visto el if-else, que es una estructura de control condicional, en la cual se evalúa una condición y dependiendo de esa condición, iba a tomar el programita que hagamos, va a tomar un camino, por eso se llaman condicionales, porque dependiendo de si se cumple o no la condición, si es falsa o verdadera, va a seguir con otro camino, y así sucesivamente. Bueno, dentro de las condicionales tenemos la condicional simple, ya habíamos dicho que era el if solo, condicional doble que es el if else, y las condicional múltiple que es if else y if. Entonces, bueno, recuerdo que habíamos visto en la vez pasada que les decía yo que, por ejemplo, cuando tú querías hacer varias condiciones, por ejemplo, que fuera buenos días, buenas tardes, o incluso que fuera un poco más allá, que fuera buenos días, eh, buenas tardes y digamos un saludo en la mañana, pues tendríamos que hacer, ya aplicar el if, else, y así, para que tomara, digamos, tres caminos. Pero incluso no solamente puedo tomar esos tres caminos, sino puede tomar muchos más, los que tú decidas que el programa siga, dependiendo de tus necesidades. Bueno, regresando al tema que vamos a ver hoy. Bueno, el switch funciona un poco, o funciona parecido, muy parecido al que acabamos de ver, al if else, if else, if else. ¿Sí? ¿Para qué fue creado? Pues para evitarnos estar como que repitiendo el if else muchas veces, y simplemente con un switch se queda solucionado. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el Java Switch. ¿En qué consiste un switch? Bueno, un switch es como cuando, no sé si ustedes han visto, bueno, en redes, un switch es un aparato donde llegan los datos y el switch se encarga de repartirlos. Tiene como varias puertas o compuertas lógicas. Pues el switch en programación es muy parecido. Nosotros metemos la expresión en un switch, o sea, lo que se va a evaluar, y utilizamos, en este caso se utilizan los casos, que son los cache. En el caso de que sea X, pues me va a arrojar este. ¿Sí? Y le ponemos un break. El break es, digamos, para nosotros interrumpir el código. Digamos que si se cumple esta condición, ya aquí se queda y no evalúa la que sigue. ¿Sí? Esto lo hacemos para que muestre el resultado y ya no se vaya a ninguna otra parte. ¿Sí? En el caso de que sea Y, perdón, va a hacer este código, va a actuar el break y lo va a detener. Y por último el default. ¿Para qué nos sirve el default? Pues el default es, su nombre lo dice, es para lo que quede. Para el valor que ya sobra, va a tener esto. Supongamos que tenemos X y nosotros agregamos una Z, pues va a entrar aquí. Si agregamos una A, va a entrar aquí. Si agregamos una R, va a entrar aquí. ¿Por qué? Porque el default, digamos que es la sentencia, es la estructura o el comando o la parte del código que te va a mandar lo que quede. Por eso se llama default, porque default significa como que por defecto. Entonces, ¿qué va a hacer por defecto? Pues va a tomar el valor que sea. ¿Sí? Bueno, recuerden que esto del texto, pues lo tienen que escribir en su cuaderno en forma de resumen, no tienen que escribirlo precisamente todo. En el
en el Classroom les voy a dejar el enlace, como siempre, para que hagan el resumen. El resumen significa que todo lo que sea escrito, pues lo pasen a su cuaderno. No todo, digamos, lo más importante. Por eso les digo que un resumen. Y este sería su ejemplo de código que también tendrían que hacer en la aplicación que ya les había dicho anteriormente. O hacerlo aquí mismo, ejecutarlo con el Try Yourself y simplemente mandarme las capturas donde lo hicieron. O si de plano no tienen ninguna herramienta a la mano, pues pueden hacerlo escrito. Lo importante es que sepan cómo funciona. Bueno, aquí está un ejemplo y nos dice que va a imprimir bueno, les voy a explicar lo que hace este programa primero. El programa lo que hace es que tú le das un número de día y dependiendo del número de día te va a mandar a pantalla el nombre del número de día. Por ejemplo, si el día es 1, va a mandar lunes. En este caso está en inglés, pero si ustedes lo traducen les va a traducir. Es importante que el código no lo traduzcan o que le cambien. Por ejemplo, cuando estén leyendo el texto, pues cambien el español, pero cuando esté el código no lo cambien, porque el código, recuerden que es en inglés, y si lo traducen no les va a funcionar el código. Bueno, entonces voy a ejecutarlo mientras se los explico. Bueno, si se fijan, declaro una variable entera. En este caso tiene que ser una variable entera porque los casos solamente se aceptan variables enteras en este caso. Entonces le digo la variable día, que va a ser tipo entera. Entonces yo coloco el switch. Entonces el switch, yo adentro de la condicional le digo, ¿qué dato va a agarrar? ¿De dónde voy a agarrar ese dato para el switch? Pues de la variable day. Entonces paso este nombre aquí. Entonces lo que va a estar evaluando es esta variable que está aquí. ¿Sí? Entonces, digamos, según el ejemplo dice 4. Entonces, nosotros vamos a seguir el programa. Dice, en caso de que sea 1 verdadero, va a imprimir esto. Lunes, Monday. Y va a hacer un break. Y ya se va a detener el programa. ¿Sí? En este caso no es 1. Lo sigue. Caso 2. En case de que sea el número 2, pues va a imprimir Tuesday, que sería martes. Y va a romper el programa. Break. Con un break. Break significa romper o quebrar o detener. O descansar. En el caso de que sea 3, pues ¿qué va a imprimir? Wednesday. ¿Qué significa Wednesday? Significa miércoles. Entonces, si yo coloco el 3, me va a imprimir miércoles. Y llega el 4. Y el 4 dice, case, la variable día es igual a 4. Sí. ¿Qué va a imprimir? Jueves. Y listo. En este caso ya va a quebrar. Ya va a romper. Ya no te va a mostrar. El 5 ya no lo va a evaluar. Esto de abajo ya no lo va a evaluar. El 5, el 6 y el 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya aquí ya quebró y no me va a seguir ejecutando el código. A grandes rasgos, así funciona el case. Es muy sencillo. Si se fijan, a mí se me hace más sencillo que el if else, porque está repitiendo if else. Es como muy tedioso y a lo mejor de manera lógica, pues te sirve mejor este. No funciona para todos los casos el switch, se los digo. Solamente cuando hay opciones, digamos, cuando la opción es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No sirve, por ejemplo, con palabras completas, porque ahí pues no nos serviría. Por ejemplo, en el if else, si yo te digo, por ejemplo, si tu nombre es Juan, bueno, vas a entrar a cierto caso. No, pues no se puede. Tiene que ser como con cosas que sean contadoras, con variable contadora solamente, o sea, que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, sean números enteros. Tampoco se pueden con decimales. Si yo pongo aquí una decimal, pues me va a marcar error. ¿Por qué? Porque no se puede con decimales. En la parte de abajo les explica el código. Todo lo que yo les dije ahorita se los explica acá arriba. Eso no tengan problema. Por eso les pido aquí de qué se trata. Les explica, digamos, el ejemplo y les explica el código paso a paso y les dice, por ejemplo, para qué es el break y todo eso. Cosas que yo ya les dije.
A veces en el video es difícil, digamos, tomarlo, entonces esta es opción. Aquí está otro ejemplo donde dice día 4, es lo mismo. Entonces aquí, fíjense, aquí te explica para qué es el default. Si se fijan, el 4 no existe. Está el 6 y el 7. Pero ¿qué camino va a tomar si es 4? Ah, por 4 va a tomar el default. Recuerden que el default es para los valores que sobran. Si yo pusiera aquí 5, 1, 3, valores que no están aquí, pues van a entrar aquí. Todo lo que no esté aquí en los case va a entrar al default. Todo. El número que le ponga, 20, 40, 100, va a entrar aquí. Entonces aquí dice looking forwards the weekend. ¿Sí? O sea que busques como que busques números que sí tengan, que sí sean días de la semana, ¿no? Bueno. Dice revista antes de fin de semana. Bueno, aquí está el ejercicio. Lo voy a hacer. ¿De qué trata el ejercicio? Pues simplemente dice int, acuérdense que esta es la variable día, este es el valor, y aquí pues simplemente pongo la variable día. Aquí pongo un case, acuérdense que aquí va case y aquí va case. ¿Qué me falta? Pues lógico, miren, aquí está case 1, system. ¿Qué me falta? Pues el break. Te lo puedo copiar y pegar. Break. Y ya lo revisé y está bien. Break. Les digo, o sea, hasta lo pueden copiar, pero no se los aconsejo, es mejor que ustedes aprendan a escribir para que a escribir los códigos les sirve más a ustedes. Entonces, ese es a grandes rasgos el switch. Acá les decía yo cómo funciona. Miren, como el día es 4, bueno, pues lo va a poner acá. Dejen traducirlo para que no me... Ponerlo en inglés, les digo que es una lata esto de que en español te lo convierte español, inglés. Ok, listo. Entonces ahí está, miren. Si yo le cambio el día, supongamos que le pongo 6. ¿Sí? Me va a mandar el Saturday, ¿sí? Que es el sábado. ¿Por qué? Porque le dije en caso de que sea 6, como es 6, en el ejemplo anterior, por ejemplo, si yo le pongo un día que no sea día ya, por ejemplo, le digo un 8, ¿qué me va a mandar a pantalla? Según ustedes. El 8, si se fijan 8, pues no existe aquí en los casos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en este caso? Pues en ese caso incluso nada, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque le dije 8 y no entra ningún ciclo, entonces lo que hace es que se va. ¿Cómo protejo ese para que ese 8 me lo tome o le diga yo, no, sabes de que no, búscale? Vamos a ponerlo en inglés para que me deje. Bueno, ya nomás le digo default. Esto ya no le pongo default. 2 puntos. Y mando un system. No hay problema. Cout. No funciona. Le pongo un system. Voy a copiarlo por cuestiones de tiempo. De grabación y todo eso. System.out y le digo ese día no existe. Sí, perdón la falta de ortografía, pero bueno, lo hago para... Entonces, ¿qué? Le dije, ponme un default y en el default imprímeme para todos los datos que no estén dentro del rango. ¿Sí? Como le dije, 8, miren, ese día no existe. Y así le puedo poner 9, 10, 11, 12, 40, 50 y se va a ir al default. ¿Por qué? Porque solamente va a entrar a los rangos que yo le dije. Entonces, espero que me hayan entendido. Cualquier duda, estoy a sus órdenes ahí por el medio del Classroom o en el WhatsApp. Entonces, ese es más o menos cómo funciona el switch y eso sería todo. Gracias.